Lo que sí tenemos claro es que no queremos volver a la frontera que teníamos antes y creo que en eso hay un gran consenso social y político, al menos en la ciudad de Ceuta, de que no podemos volver a esas imágenes de mujeres que se dedicaban al porteo, en esas imágenes que yo creo que eran más cercanas a la esclavitud. En fin, un cambio radical, ¿no?, de lo que hemos vivido en Melilla hasta la época que nos hemos basado siempre en el llamado comercio atípico. Supongo que en Ceuta se le llama de la misma manera, ese comercio que no queremos evidentemente que vuelva. No estamos dispuestos a volver a esas imágenes. Lo acaban de escuchar, Ceuta y Melilla lo tienen claro, no quieren volver a las imágenes dantescas que han presidido la frontera de ambas ciudades con Marruecos en los últimos años. Ceuta y Melilla quieren llevar a cabo una unidad de acción para que el plan estratégico que presentará el Gobierno central este mes consolide un modelo económico estable y de futuro para sus habitantes. Buenas tardes. Noticias en La Pública. Hoy hemos conocido unos datos muy malos. Nos referimos a la subida importante del paro en nuestra ciudad. Durante el último mes se ha incrementado en más de 500 personas, lo que deja la cifra total de desempleados en los 11.216. De ellos, 1.300 son extranjeros. El paro ha subido en Ceuta en 526 personas. El número total de desempleados es de 11.216, lo que supone una subida del 4,92%. También sube el paro en la interanual, ya que son 87 desempleados más que el mismo mes del pasado año. Del total de parados, 4.137 son hombres y 7.079 mujeres. Por sectores, servicios cuenta con 8.704 parados más y la construcción experimenta un incremento de 420. En cambio, en la industria hay un descenso de 315 personas. En cuanto a los contratos, en Ceuta se firmaron 1.299, un 3,42% menos. Del total, 609 fueron contratos indefinidos. Los sindicatos de clase han ofrecido su valoración y no es para nada optimista, más bien todo lo contrario. Viendo los resultados del paro, no son buenos, este mes tenemos más parados, pero también es verdad que está distorsionado porque, como sabéis, han finalizado los contratos de los planes de empleo, que, bueno, pues eso distorsiona la realidad del paro. Hay mucha gente que trabaja aquí por los planes de empleo y el mes que viene, cuando vuelvan a ser contratados la nueva partida de trabajadores para el plan de empleo, pues volverá prácticamente a la normalidad. Que el empleo en Ceuta, desgraciadamente, por muchos motivos que todos conocemos, deja mucho que desear. Esta subida del paro coincide con la aceptación por parte de UGT y Comisiones Obreras de la propuesta del Gobierno de subir el sueldo de los trabajadores públicos un 9,5% en los próximos 3 años. El acuerdo rechazado por CESIF contempla varias cláusulas salariales que dependen del comportamiento del IPC y del PIB nominal. Para Comisiones Obreras, este acuerdo mejorará la calidad de vida de los servicios públicos con la inclusión añadida de otras mejoras como la movilidad funcional o los traslados. No es malo, tenemos una subida en 3 años, volvemos a perder poder adquisitivo, pero lógicamente los empleados públicos tenemos un trabajo estable, tenemos más fiabilidad en cobrar todos los meses que el resto de trabajadores de la privada, que lo están pasando también mal, y estamos trabajando también para que ellos tengan una subida salarial, si no parecida, pero que no pierdan, sigan perdiendo poder adquisitivo. Pero no solamente hay que ver la parte salarial del acuerdo. En el acuerdo hablamos de movilidad funcional, de traslados, hablamos de mejorar o debatir y reformar el Estatuto Básico del Empleado Público, las 35 horas, que fue una reivindicación histórica de este sindicato. Es decir, hay un montón de cuestiones que ahora se abren mesas de negociación y va a mejorar la calidad de los servicios públicos donde los trabajadores se benefician y el resto de la ciudadanía también. Pues tal y como apuntaba Postigo, no solo se trata de recuperar poder adquisitivo, sino también otras mejoras para todo el sector público. Lo más inmediato será una paga extraordinaria que corresponde a la subida del 1,5% correspondiente a este año. UGT también está en sintonía con la valoración del otro sindicato de clase. Estamos hablando de una subida este año del 3,5%. Ya teníamos un 2%
consolidado, y ahora en una paga extra que se nos va a abonar en noviembre o en diciembre va a suponer un 1,5% de todo el año desde enero hasta ahora. En 2023 hay una subida de un 2,5% fija consolidable y después dos subidas de un 0,5%, que en total sería 1, en función del incremento del IPC. Y lo mismo en 2024 hay una subida de un 2% más un 0,5% en función de la subida del IPC. Con esto llegamos a un 9,5%, que creemos que es una cifra que, tal como está la situación y teniendo también en cuenta un poco que lógicamente pues todos tenemos que colaborar para la solidaridad de todos los empleados, supone una importante subida. Pues el sindicato CESIF ha rechazado esta propuesta del Gobierno. Según el sindicato, esta subida salarial a 3 años no alcanzaría ni tan siquiera el previsible incremento de los precios de este año, en el que se volvería a volver a perder poder adquisitivo. CESIF apunta a que en el mejor de los casos los empleados públicos obtendrían una actualización del 7,5% en 3 años y no del 9,5%, como asegura el Gobierno, pretendiendo sumar los 2 puntos que ya se subieron a principios de este año y que ya están amortizados por la evolución de los precios. El sindicato añade que el colectivo de empleados públicos arrastra una pérdida de poder adquisitivo superior al 20% y solo en los 2 últimos años se han perdido cerca de un 10%. Este martes han continuado las jornadas sobre el Plan Estratégico Integral para Ceuta y Melilla, jornadas organizadas por la UNED. El coordinador de esta iniciativa ha destacado la influencia que la inmigración tiene en esta ciudad. Por su parte, la consejera de Hacienda, Economía y Función Pública ha puesto de relieve la importancia de eliminar para siempre la excepción a Schengen. Nosotros creemos que la continuidad y el futuro del territorio de Ceuta necesita la aplicación, la eliminación de la excepción a Schengen, porque nosotros tenemos que saber quién entra y quién sale por esa frontera, y además es una manera de controlar los servicios públicos que se ofrecen desde la ciudad de Ceuta y también una manera eficaz de controlar la inmigración tanto de adultos como de menores. La influencia que tiene la inmigración irregular en estas ciudades. Nosotros, como decía la consejera, miramos y vemos la costa, vemos Algeciras, el Peñón de Gibraltar. Como mucho nos imaginamos, pues un poco lejos de la zona de Málaga y tal, pero de verdad las 2 ciudades están en el continente africano. Es el continente que tiene la mayor expansión demográfica del mundo. Se está multiplicando la población por 2 prácticamente cada 25 años. Y nosotros estamos aquí y no podemos obviar eso. Lo que tenemos que hacer es reconducirlo bien. Pues la consejera de Economía y Hacienda tiene claro que las imágenes tercermundistas que nos ofrecía la frontera de antaño no deben volver jamás. Así las cosas, Kisi Chandiramani, y ante la futura apertura de la aduana comercial, se muestra expectante pero prudente. Que todos estamos expectantes porque creemos que es una oportunidad, pero también tenemos que ser prudentes porque el devenir de los hechos nos hace que al final, entre como uno lo programa y luego lo que sucede, pues suceden cosas, ¿no? Suceden eventos que modifican ese pensamiento inicial. Lo que sí tenemos claro es que no queremos volver a la frontera que teníamos antes, y creo que en eso hay un gran consenso social y político, al menos en la ciudad de Ceuta, de que no podemos volver a esas imágenes de mujeres que se dedicaban al porteo, en esas imágenes que yo creo que eran más cercanas a la esclavitud y que no podían ser imágenes del siglo XX, esas aglomeraciones, avalanchas y demás en la frontera. La consejera de Melilla también ha estado presente en las jornadas sobre el Plan Estratégico Integral para ambas ciudades. Dunia Al-Mansouri aspira a asentar el modelo fiscal melillense, a atraer nuevas empresas y a formar un triángulo tecnológico junto a Málaga y Ceuta, en lo que coincide además con su homóloga ceutí, Chandiramani, es en su intención de eliminar de una vez por todas el denominado comercio atípico. No estamos dispuestos a volver a esas imágenes de porteo que vulneraban derechos humanos de muchísima gente, de muchísimos vecinos, y sí que queremos un plan estratégico que nos lleve a un modelo económico de cooperación, incluso al desarrollo entre ambos lados de la frontera, con políticas que ayuden a que Melilla exporte
al otro lado pues talento, que importe gente necesitada de recibir productos, servicios, atención, etcétera, en Melilla, y que todo eso haga que el modelo de la ciudad cambie de una forma radical. Nuestro principal objetivo en Melilla es que seamos un polo tecnológico e intentar formar ese triángulo del que ya se ha hablado alguna vez, Málaga, Ceuta y Melilla. En el caso de Ceuta y Melilla, sobre todo teniendo en cuenta las ventajas fiscales, ¿no?, y los beneficios fiscales que pueden tener las empresas en nuestras ciudades, y un poco atraer ese tipo de potencial y ese tipo de empresas a la ciudad autónoma de Melilla. Entre tanto, los empresarios de la ciudad tienen todas sus esperanzas puestas en que la Semana del Comercio, que estamos viviendo en estos días, dé un respiro al sector, en el que se pondrá en circulación alrededor de 70.000 euros en compras a través de los cheques express. Se trata de una de las novedades que, junto a la ruleta del comercio, las pasarelas de moda y la noche en blanco, intentará atraer clientela a los comercios ceutíes. Un año más, los empresarios ceutíes depositan toda su ilusión en la Semana del Comercio, que arrancaba ayer. En esta edición entran como novedad los cheques express, que se pueden canjear de lunes a jueves en las tiendas que participan en las pasarelas de moda y el viernes en todos los comercios que se adhieran a la Noche en Blanco, una iniciativa que pondrá en circulación alrededor de 70.000 euros en compras. La ruleta del comercio también forma parte de las iniciativas novedosas implantadas por la Cámara de Comercio en colaboración con los empresarios. Desde hoy y hasta el viernes se sortearán entre 20 y 30 regalos de 12 a 1 del mediodía. Esto es lo que marca diferencia entre Ceuta y cualquier otro lugar de España. La capacidad de sacrificio, la capacidad de generosidad que tienen nuestros empresarios es increíble. Sabiendo que estamos en un momento terriblemente malo, hemos recibido más de 130 donaciones de obsequios de tiendas para que podamos sortearlo, para incentivar, para que sea un acicate para el cliente de Ceuta venir a comprar. Las pasarelas de moda infantil este martes, mañana casual y el jueves de fiesta continuarán copando la atención en esta Semana del Comercio, que volverá a tener como colofón la Noche en Blanco. Será este viernes. Empezará a las 8:30 con el inicio, con la inauguración, que vendrá el presidente de la ciudad, y a partir de ahí pues tendremos pasacalles, animación, disc jockeys, en fin, hay muchísimas sorpresas que cada empresario ha traído, y luego obviamente el ejercicio de la animación que realiza la Cámara de Comercio con los muy buenos profesionales que tenemos, que hacen que efectivamente sea un día especial. El jugador de la agrupación deportiva Ceuta, Adri Cuevas, estuvo anoche en Club Deportivo con Javier Navas hablando de la última derrota de los blancos en el derbi del Estrecho ante el Algeciras. El mediocentro jerezano se mostró convencido de que el Ceuta remontará el vuelo, y más cuando se traslade a su estadio, el Alfonso Murube. El exjugador del Badajoz también se refirió a la visita de los blancos este próximo domingo al conjunto pacense, que tampoco está en un buen momento. No sé si superioridad, pero sí efectividad. Creo que fueron más efectivos que nosotros, y sí que todavía aún duele un poco esa derrota, porque era una victoria que nos podía hacer crecer mucho en confianza y bueno, en clasificación, y a partir de ahí pues empezar esta senda que creo que venimos llevando, que nos va a dar muchas victorias, y podemos, creo que, lograr y fortalecernos a partir de ahí, ¿no? Somos conscientes de la realidad que tenemos, pero yo cuando he venido aquí es para hacer algo más, y para no sentirme en inferioridad contra ningún club, ¿no? Creo que la primera red es muy disputada, hay que ser consciente de dónde estamos y de la competitividad que hay, y yo creo que cuando cojamos la velocidad de competitividad y ese poquito de tranquilidad que hay que tener, y veteranía, como quien dice, y un poco asentarse en el campo como en la categoría, nos va a dar muchos más puntos. Y sí que es verdad que me dicen que el Murube gana puntos, ¿no? Y estoy deseando esperar allí para ver ese empuje, esa afición. Y dice, no sabes cómo, pero el Murube te da puntos, y las pistas, la verdad que han hecho todo lo que han podido, porque creo que el trabajo que hemos visto ahí día a día, y entrenamos todos los días, es muy difícil mantener el césped
en buena calidad y mira, pues teníamos una grada también bonita y que la afición creo que ha respondido también a eso. Hemos tenido muchas dificultades en muchos aspectos y no hemos trabajado de la manera más eficiente que se ha podido, eso todo hay que decirlo, hay que ser realistas y eso estaba ahí, pero las circunstancias eran las que eran y nos hemos tenido que adaptar, pero claro, a lo mejor otros equipos ya llevan esa ventaja de preparación. Cuando hay una destitución, la verdad que no es fácil tampoco para los jugadores porque quiere decir que los jugadores también tenemos culpa de eso, de no haberle dado lo que él quería, pero es verdad que es fútbol y las cosas no estaban saliendo, pero con esa espinita clavada que también lo tenemos que hacer un poco por él porque se lo merece, ¿no? Porque creo que era un trabajador y bueno, José Juan también cuando ha llegado creo que nos lo ha transmitido y lo ha dicho. El Badajoz está en una situación parecida a la nuestra y bueno, madurar el partido porque creo que ellos también van a estar nerviosos, sé cómo es la afición de allí, sé cómo es el campo, a la nada que le puedan entrar un poco de dudas a ellos le podemos hacer daño porque se le va a venir un poco todo en contra. El Ceuta se va a encontrar el domingo en Badajoz con un equipo en horas bajas y que destituyó a su entrenador tras la última derrota, igual que ha hecho el Rayo Majadahonda. Ya son 4 los técnicos destituidos en solo 6 jornadas en el grupo primero de Primera Federación. El Rayo Majadahonda, el único equipo al que ha conseguido vencer la agrupación deportiva Ceuta en lo que va de temporada, ha decidido destituir a su entrenador Diego Nogales debido a los malos resultados del conjunto madrileño, que en las 6 jornadas disputadas solo ha sumado un punto. Nogales había llegado al club rayista avalado por su trayectoria en el Unión Adarve, con el que logró pelear ante el Pontevedra hasta la última jornada por el ascenso directo en el grupo primero de la Segunda Real Federación Española de Fútbol, aunque luego fue eliminado en la final del playoff por la agrupación deportiva Ceuta. El sustituto es Alfredo Santaelena, exentrenador del Dux Internacional de Villaviciosa de Odón, el equipo que fue excluido de la competición por no poder hacer frente a las exigencias de la misma. El exjugador del Atlético de Madrid se hace cargo del conjunto de Majadahonda para debutar este próximo domingo ante el Deportivo de La Coruña. Nogales es el 4º técnico fulminado en lo que va de liga en el grupo primero de Primera Federación, en el que milita el equipo ceutí. El primero en caer fue en la jornada 4ª Chus Trujillo, sustituido por José Juan Romero en el banquillo Caballa. Luego llegó el cese del entrenador del San Fernando, Nacho Castro, reemplazado por Salva Ballesta. Y tras la 6ª jornada se han producido 2 destituciones, la de Nogales en el Rayo Majadahonda y también la de Isaac Jové en el Badajoz, el próximo rival del Ceuta el domingo que viene en el Nuevo Vivero. Un último apunte deportivo porque Ceuta se prepara ya para acoger este domingo la penúltima etapa de la Copa de Europa de triatlón. 100 deportistas de élite de 22 países competirán en la playa de la Ribera y por las calles de la ciudad. La Copa de Europa de triatlón llega a Ceuta con su penúltima etapa este fin de semana. El domingo 9 de octubre se darán cita grandes triatletas de élite en nuestra ciudad y disputarán una prueba única que pondrá a Ceuta en el foco del deporte internacional. Para esta prueba se han inscrito 80 deportistas de élite masculinos, de los cuales 10 se quedan en la lista de espera debido a que el límite de participación se sitúa en 70 y 40 deportistas de élite femeninas. La Copa de Europa juntará a atletas de 22 países de todo el mundo, desde España hasta Estados Unidos, México, Nueva Zelanda o Ucrania, entre otros. La carrera comenzará a las 9 de la mañana con el triatlón popular de Ceuta. A las 10:30 tendrá lugar la prueba de categorías inferiores. A las 11:30 será la prueba de élite femenina y finalizará a la 1:30 con la prueba de élite masculina. Este es el programa de competiciones con el que Ceuta se suma a las pruebas internacionales organizadas por la Federación Española de Triatlón en un circuito que alcanza ciudades como Valencia, Pontevedra, Coruña, Bilbao o Melilla en 2022. La Copa de Europa de Triatlón está organizada por el Instituto Ceutí de Deportes en colaboración con la Federación Española de Triatlón y la Federación de Triatlón de Ceuta. La playa de la Ribera y la carretera nueva serán el centro de atención del triatlón europeo y español durante el fin de semana. Conocemos ya la previsión del tiempo. Hoy hemos amanecido con brumas que además han dificultado mucho la visibilidad, sobre todo en cuanto al tráfico marítimo. Las nubes se han disipado dejando un panorama de cielos con intervalos nubosos, el viento sigue soplando de levante y las temperaturas no registran cambios.
Por su parte, el miércoles se dará un panorama cubierto. No habrá muchos cambios con respecto al día de hoy en cuanto a las temperaturas, con 24 grados de máxima y 18 de mínima, y con una sensación térmica mínima de 17 grados. Van a predominar los vientos flojos del este. Nos vamos ya, regresamos a las 8:30 con más noticias aquí en la televisión pública. Pasen buena tarde. Adiós.